noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Vamos a hablar de lo que es la patología de las cimentaciones, ¿no? De los 7 temas vamos a sacar las conclusiones, y el primer tema es el siguiente. Claro. Tenemos como primer tema a tocar, ¿no?, daños por desconocimientos del comportamiento, ¿no? Estos daños surgen por ignorar las propiedades del suelo, ¿no? Básicamente por desconocer el comportamiento de los terrenos. Es algo que habitualmente tiene consecuencias graves, ¿no?, y se presenta bajo aspectos diversos, como a continuación vamos a detallar, ¿no? Por ejemplo, es olvidar el problema de los asientos, prestando atención únicamente a la carga del trabajo del suelo. Esta actitud conduce a la falta de interés por la presencia de capas de terreno comprensibles y su ausencia de estudios geotécnicos. Entre los suelos comprensibles tenemos las tierras de acarreo o relleno, o las que por sí importancia dedicaremos un capítulo especial. También, ¿no?, por desconocimiento, ¿no?, se olvida que los edificios no solo son los únicos que crean solicitaciones en el suelo, pues los aportes de la tierra de gran volumen son capaces de provocar en el mismo. También olvidar en el terreno arcilloso y compacto sobre el que se construye en periodo seco, corre el riesgo de ver sustancialmente modificadas las características por posibles intervenciones del agua, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta todos los puntos ya explicados, ¿no?, básicamente se incurre en estos defectos, ¿no?, por no tomar en consideración, en este caso, al especialista, que vendría a ser el ingeniero geólogo geotecnista. Bueno, el siguiente tema a tocar son los daños provocados por los rellenos. Como bien sabemos, los rellenos, si no son bien compactados, estos siempre van a tender a deslizarse y a comprimirse, ¿no?, desestabilizando el suelo. Si bien conocemos la retención de la construcción sobre el relleno, es viable, sin excesivos riesgos y siempre que la estructura tenga la rigidez adecuada. Por la experiencia adquirida en la lectura del libro detallamos lo siguiente: si llegamos a alguna de las circunstancias vistas, podemos tener en cuenta el espesor del relleno. Debido a esto se suscitan las fallas. Si concurren alguna de estas circunstancias, no debe actuarse sin meditar un exhaustivo del problema y sin estar seguro de la estabilidad de toda la construcción en función de los cimientos correspondientes. Básicamente se debe tener en cuenta, ¿no?, el lugar donde se ha de hacer una edificación, ¿no?, una estructura, ¿no?, y tener en cuenta si el terreno donde se va a construir no ha sido rellenado y menos ha sido compactado según las normas, ¿no?, que existen. El otro punto a tocar son los daños provocados por el agua. El agua es el responsable directo de la mayoría de las perturbaciones. Indudablemente se concluye que el exhaustivo estudio previo de la zona, rigidez, drenaje y desplazamiento del suelo. También se estudió las explanaciones, recalcar la desconfianza a simple vista del talud sobre arcilla, un suelo suelto que conserva la verticalidad de un terreno que aún no ha tenido tiempo de desmoronarse.
Los daños provocados por el agua, ¿no? A veces por infiltración, ¿no? O por escorrentía, ¿no? A veces no son tomados en cuenta y esto causa serios daños, ¿no? En lo que se vaya a construir. Cimentaciones en terrenos inestables. ¿A qué llamamos terrenos inestables, no? Terrenos inestables son las arenas y los limos, ¿no? Y las arcillas expandibles. Los planos forman una parte fundamental para la posible resistencia a la falla y tener prudencia al edificar en semejantes zonas, ¿no? Los ejemplos que integran este capítulo comprendían los problemas y la construcción de edificios que aún sin conocerlas a la perfección. O sea, como ya les he dicho, las cimentaciones en terreno inestable, ¿no? Sí son posibles, pero se tienen que seguir los estudios hechos anteriormente. Bueno, siguiendo con el tema, este capítulo se llama Ataque de cimentaciones por el medio circundante. En aquello vemos la numeración de las agresiones las cuales pueden ser objeto el cemento. Es demostrativamente que la prudencia obliga a la ejecución de cimentaciones en terrenos que puedan convertirse en agresivos. En ello explico de que hay que tener en cuenta de que en los suelos en el que se va a trabajar las cimentaciones, pues el concreto también debe ser adecuado para tal suelo. Cuando se trata de eliminar residuos líquidos, uno de estos es el pozo negro o sumidero. Entonces, en él vemos de que al eliminar los residuos así existentes de las cimentaciones, vemos que como el pozo negro o sumidero, tenemos que considerar el tipo de suelo en el que se está trabajando, pues alrededor también puede existir otro tipo de suelo, y eso puede afectar nuestra cimentación. La elección de un cemento disponible hace que que el concreto tenga que ser compacto, tanto como sea posible, ¿no? Con alta dosificación, la dosificación requerida en los planos, y cuando menos poroso va a ser mejor el concreto, y esto nos va a dar la mínima agresión ante nuestra cimentación. Errores de ejecución. En contrapartida, gran cantidad de cimentaciones bien hechas prueban que, a pesar de los obstáculos, todavía hay equipos, y desde el punto del ingeniero hasta el obrero, con dominios de su oficio en los cuales se puedan confiar. En esto pues, deducimos de que en cada parte, desde el obrero hasta el ingeniero, hay equipos y métodos, técnicas en las cuales uno puede hacer que la cimentación sea la mejor requerida, la perfecta, la cimentación bien hecha. Comprobar en ocasiones depende del contratista. Querer economizar pagando menos, exigir trabajos en los que el control exige el perfecto conocimiento del oficio. En esto tenemos que tener en cuenta de que a veces muchas empresas, por querer bajar el costo, entonces obligan a los obreros a trabajar por menos salario. En ello tenemos que tener en cuenta de que la cimentación es un punto clave, pues una obra mal hecha, una cimentación mal hecha es la base de todo, y en esta base tiene que ser la más óptima, pues de ello va a depender mucho la estructura. El mal empleo de concreto susceptible a dar buena resistencia, pero de mala colocación en obra. La colocación de mal empleo de concreto, pues tenemos que tener en cuenta de que el concreto tiene que llegar a su dosificación exacta, y la dosificación exacta depende mucho de los ingenieros. Calcular esa dosificación para que la cimentación sea la más óptima. Bueno, y el último tema sería casos varios. Acabamos de revisar los casos de patología reunidos en el examen de nuestros archivos. De este análisis se pueden extraer algunas conclusiones. En casi todos los casos de la mecánica de suelos, no tiene responsabilidad. Los conocimientos actuales son suficientes para prevenir la mayoría de siniestros. Pues creo que el estudio de cimentaciones es muy amplio,
y es muy exacto y ya está estudiado. Entonces se podría prevenir muchísimas siniestros, catástrofes, muchos asentamientos, hundimientos, porque en verdad las cimentaciones debería aplicarse a lo que en verdad se requiere. El desconocimiento de la gente de los tipos de prevención acerca de los siniestros, así como su desconocimiento de las propiedades fundamentales del suelo, lleva a una consecuencia. Si nosotros queremos hacer nuestra casa en un suelo ejemplo de Ciudad Nueva y queremos hacerlo por un maestro de obra, tenemos que considerar de que nuestras bases tienen que ser las mejores, pues el suelo de Ciudad Nueva es un suelo de baja calidad. Bueno, eso sería todo explicando el tema de patología de las cimentaciones. Muchas gracias.